Invitados en el estudio. Claro, porque viste que empezó con una consulta acerca de lo que era la medicina ayurveda. Hablamos primero De con la la cual ya doctora veníamos Alejandra hablando antes, Naranjo, sí. claro, Sí. que se planteó todo esto. Después vimos que nos quedó chico y seguimos una semana después, unos días después esa semana. Y de ahí se plantea qué pasa en Catamarca con la medicina ayurveda, porque no es tan lejano. Acá tenemos terapeutas y tenemos médicos que trabajan sobre la importancia de la ayurveda. Los invitamos. El doctor Rafael Campi es médico, está en nuestra provincia. Él es otorrinolaringólogo, pero además hace 21 años, Más de 20 más de años. 20 años, Sí. que trabaja con la medicina ayurveda, y la doctora Silvana Morra, que también nos acompaña, y bueno, obviamente ya después iremos ampliando un poquito más qué es lo que representa cada uno, ¿no? Pero bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Roxana, gracias, compañeros del estudio, bueno, gracias a la red de Valle Viejo. Sí, muchas gracias por invitarnos y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Contentos de estar aquí para contarles, bueno, lo que estamos haciendo. Para que... La semana pasada, bueno, y los días anteriores que tratamos este tema, después charlando internamente en la red, ¿no? Con Rafael, nos dábamos que ya conoces a la doctora Alejandra Naranjo. Sí, la verdad que fue una grata sorpresa porque con Alejandra nos encontramos en un curso de posgrado hace un tiempo atrás, estudiando Ayurveda, porque las medicinas, uno estudia en realidad toda la vida, no se termina. No se termina, porque en realidad es una ciencia muy amplia, siempre hay algo para repasar, o hay algo para estudiar novedoso, o hay algo para chequear cómo uno está trabajando cada tanto, entonces es como ya es algo cotidiano que uno tiene que estar estudiando. ¿Y hace cuánto que no se ven? A ver, podría decir 3 años, 4 aproximadamente. Esto ha sido un encuentro virtual. Claro. Con Alejandra, ¿no? Desde ese último encuentro virtual, digamos 3 años, 4 años. Aproximadamente. Bueno, no reencuéntrense ahora, está ahora desde Frankfurt en este momento en Alemania, ella ya con nosotros conectada también. Buenas tardes, Alejandra. Tienen los auriculares ahí. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a verlo al doctor Campi, tal cual, así nos hemos encontrado en cursos con el doctor Berra ahí haciendo nuestras formaciones en la Fundación Ayurveda Prema y nada, también muy muy emocionada por compartir y de aprovechar este espacio que ustedes nos están regalando con tanta amorosidad, así que bueno, contentísima de volverte a ver, Rafael, y bueno, y muchas gracias también a la doctora ahí, que está bueno que nos encontremos, hagamos redes, tejamos estas redes de salud desde un lugar más integral. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, una alegría volver a encontrarte, Alejandra. Sobre todo porque antes de que nos metamos de lleno en el tema, tu llegada al programa hay que agradecérsela a alguien muy especial. Porque por ahí la gente no conoce que la sugerencia de hablar con Alejandra fue ni más ni menos que de nuestro compañero William Mamani. Él fue el que nos sugirió, el que nos dio el contacto, por supuesto que tienen raíces santamarianas. Entonces, él con tanto orgullo nos hablaba de Alejandra, de sus saberes, de su investigación, y para nosotros es una semana bastante conmovedora porque lo hemos despedido, tuvimos hace que pocas horas, claro. Dar la noticia de su fallecimiento en esta semana. Así que, Alejandra, también tu participación es en parte un homenaje a William Mamani. Muchísimas gracias, de verdad que es una persona, digo es porque, bueno, trascendemos el cuerpo, pero esa vibración que fuimos y que estuvo entre nosotras es gigante, ¿no? Entonces, él fue una persona muy comprometida con todo y la verdad que cuando me contactó fue un claro sí porque le puso tanto en su entusiasmo y me transmitió ese cariño que tiene por la radio, que bueno, hoy me decía él en ese momento,
qué impresionante que las tecnologías puedan hacer que te podamos traer a la radio y que encima también te puedan ver. Entonces, nada, es un gran honor para mí, mis condolencias para la familia y para ustedes, para todos los que estuvieron alrededor de él, pero realmente el legado que ha dejado y todo el mundo cómo se expresa por él es impresionante, así que yo también me siento muy honrada de poder seguir participando en estos espacios que claramente se abrieron gracias a él, así que muchísimas gracias por esto. Bueno, y hablábamos la semana pasada cuando cerrábamos la charla y yo te contaba un poco, ¿no? De cómo acá en la provincia hay diferentes, de algún lado, médicos que llevan adelante la Ayurveda y por otro lado terapeutas, gente que ha hecho investigaciones sin necesidad de ser médico y que de alguna manera se transforman en terapeutas de Ayurveda. Bueno, hoy trajimos al estudio a los doctores. En este caso Rafael es médico que la aplica y Silvana dentro de su trabajo coordina redes entre especialistas también ligados a medicinas complementarias, que era de lo que hablábamos también el otro día. A mí me gustaría que nos cuenten, bueno, desde allí, Alejandra, lo que vos quieras preguntar, pero sobre todo cómo se aplica acá en Catamarca, Rafael, la Ayurveda. ¿Es tan conocida? ¿Vos que la aplicás? ¿La gente la pide? Bueno, la verdad que hablar en una tarde tan emocionante, porque ya los escuché, han generado un clima de emoción tremendo. Alejandra ha colaborado con esa emoción, porque bueno, ella creo que es así también. Así que un gusto enorme, Alejandra. Y para responder, me parece que los que estamos en este camino y que incorporamos esta rama de la medicina, empezamos a revisarnos quizás hacia uno mismo primero. Qué sucede en la forma que estamos viviendo o qué sucede en la forma que estamos comiendo, y así una serie de características de la vida cotidiana que quizás en la vorágine uno la va perdiendo y que hay que volverla a repasar, porque en los tiempos que se viven tan intensos, cambio de clima, cambio de economía, cambio de esto, cambio de aquello, es necesario volver a repasarlo. Y de hecho no es casual que la Ayurveda, una ciencia que tiene más de 5.000 años de antigüedad, está logrando una expansión en el mundo de manera interesante, importante, como diciendo, hay una necesidad de hablar de este tipo de cosas. Y es que tengamos un cambio nosotros también. Claro. En medio de tantos cambios, digo, ¿no? Exactamente. Sí. O sea que yo estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos de este espacio, porque esto que estamos haciendo es parte de generar un cambio, de decir, bueno, revisemos, repasemos nuestra forma de vivir, hacia dónde queremos ir, por qué estamos acá, quiénes somos. Hay una serie de interrogantes que se empiezan a desprender, que son muy interesantes, trabajar sobre ello y buscar las opciones para la salud, ya sea desde las medicinas tradicionales o complementarias y desde las medicinas convencionales, los descubrimientos actuales, que hay cosas muy favorables, digamos, ¿no? Entonces, desde hace unos años, en el caso particular y en Catamarca, empecé de lo que voy estudiando y lo que he estudiado, empecé a proponer a los pacientes, bueno, revisar este tipo de cosas como las que estoy mencionando. Y desde Alemania, ¿cómo ustedes están en un lugar en donde por ahí es más central, Alejandra, llevar adelante algún tipo de relevamiento, ver en dónde se aplica más? ¿Cómo está América, Argentina, posicionada a nivel mundial en esto? ¿Hay acá en América más gente dedicada a la Ayurveda o está más allá en la zona del otro lado del charco, como decimos nosotros? Mira, yo creo que a veces para mí también fue como un cambio de paradigma de volver a ver las medicinas ancestrales desde otro lugar, ¿no? Yo soy nómade, me encanta viajar, viajo mucho, pero esos viajes son viajes de aprendizaje, o sea, no viajo como turista, sino que viajo mucho haciendo esto, haciendo redes, aprendiendo, buscando conectar con otras culturas. Y lo cierto es que me he dado cuenta, yo pensaba que, por ejemplo, en un país como España, que estaba mucho más abierto a este tipo de medicinas, no es tanto.
Y en Alemania hay sectores, o sea, hay muchos sectores acá, hay muchas ramas de medicinas complementarias, y sí es verdad que ellos tienen una visión de lo natural que está como bajo ciertos parámetros un poco más contenida que lo que puede suceder en la Argentina, ¿no? Entonces, como hay sistemas para las prescripciones de plantas y en ese sentido. Y la gente, hay de todo, hay gente que está muy abierta y que solo quiere esa rama de la medicina, de lo más natural, y hay gente que directamente no le interesa y se va a lo otro. Lo que no veo es mucho la integración de esas dos cosas. En lo que me pasa, que siento que puede pasar, que también puede ser una percepción mía y no significa que sea la única forma, ¿no? Pero me sucede que siento que hay conversando con la gente y conectando, me parece que hay eso, como el que quiere solo lo natural y se cierra en esa rama, y el que solo quiere lo convencional y ya no quiere complementar con ninguna cosa. Entonces la integración está más difícil. Y en Argentina me pasa que somos muy abiertos a integrar, somos mucho más abiertos que en otros lugares a integrar, porque tenemos raíces que tienen una fuente de medicina ancestral importante. Sobre todo en el norte nosotros tenemos mucho de la medicina andina, entonces estamos conectados con los elementos. De alguna manera, alguna vez pasó la chacana por nuestras narices. De alguna forma la cultura ancestral se mantiene viva y desde ahí podemos entrar y conectarnos, ¿no? Pero y a quien una abuela no le ha dado un té para mejorar el empacho, a quien no se le ha dado alguna planta digestiva. Entonces, como eso para nosotros es mucho más común, y si hacemos un relevamiento de personas que no son médicos, hay mucho conocimiento, que esto dentro de la rama de la etnobiología, hay mucho conocimiento en el común de la gente sobre las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que se nos haga mucho más fácil integrar. Y es bueno, ahí yo sentí que fue como yo tenía una idea totalmente distinta de las cosas. Y por otro lado, hay países como República Checa que son súper abiertos, y ellos sí tienen como les gusta mucho lo terapéutico y lo holístico, y entonces lo practican y viene a empezar a formar parte de sus vidas, ¿no? Bueno, en Europa, pero es muy interesante. De hecho, acá también hasta herboristería tenemos. Por eso mismo, y pensaba cómo nos dividimos dentro de la Argentina en esa subdivisión que vos hacías, Ale, del norte hacia las grandes urbes, ¿no? Pensamos que por ahí en la ciudad de Buenos Aires lo máximo que tienen es un saquito de boldo. Y nosotros estiramos la mano en cualquier jardín y tenemos 3, 4 yuyos distintos, como para ponerle al mate y que a su vez cumpla esa función, ¿no? ¿Pero está esa integración aquí en Catamarca? ¿La que menciona Alejandra? Me parece que sí, se está produciendo una integración muy linda. Y creo que así como estamos hablando en esta radio que tiene tanta llegada, coincido con Alejandra. Hay un proceso, quizá ella lo puede ver más cerca en Europa, pero acá hay un proceso donde voy notando que a medida que pasan los años hay una aceptación o una integración que se va produciendo, ¿no? De lo ancestral con lo nuevo, y de inclusive buscar las herramientas que sean necesarias para resolver una situación, sin descartar opciones. Exacto. Y ahí fíjate la importancia de la visita de Silvana acá en la mesa, porque Silvana pertenece a la dirección del cáncer, dentro de lo que es el ministerio y el área de salud. Sí. Dentro de lo que es la dirección del cáncer se ha generado una red de profesionales que trabajan con respecto a esta dolencia y que por supuesto hacen a esta enfermedad toda una investigación. Pero también hay un grupo de personas que trabajan distintas terapias complementarias que a su vez suman.
Y después, bueno, un poco más, más en explicación lo tuyo con lo que es las terapias complementarias y esa importancia de la aplicación de la ley. Sí. Bueno, aquí dentro de lo que estamos hablando, yo entraría en lo que es la integración, o sea, de la medicina alopática, que es la tradicional, con estas otras medicinas u otras terapias que en algún momento también se las llamó alternativas. Y que, bueno, desde nuestra mirada, o sea, no es que son alternativas, porque ahí sería como esto o esto. Claro. Y no, creo que con el doctor hemos visto, como otros médicos también que están abriéndose a esto, poder ver en la experiencia del consultorio, en la experiencia diaria, de que un fármaco, o sea, no llega a resolver todo lo que una persona está viviendo en cuanto a una enfermedad, a una dolencia. Entonces, desde mi lugar ha sido eso primero, ver que una pastilla o algo que uno va y compra en la farmacia, sí, resuelve un síntoma, pero después el síntoma puede desaparecer, pero aparece otro. Y entonces, y hay cosas que, y también esto otro, bueno, desde ahí es que me formé en cuidados paliativos, que es una estrategia de salud en donde se tiene en cuenta todo el ser, o sea, la parte biológica, la parte psicológica, emocional, espiritual. Y para mí fue toda una novedad, porque en lugares académicos, desde mi formación como médica en la universidad, o sea, nunca en un lugar académico se había hablado del espíritu, o sea, de tener en cuenta cómo abordar o cómo acompañar a alguien espiritualmente. Nunca. Y que nada tiene que ver con la religión. Esa es otra cosa. Sí, lo es una aclaramos forma. ya en un programa anterior. Claro, Sí. exactamente. Bueno, pero a mí me sorprendió eso. Y entonces eso me llamó la atención y bueno, hice una formación en cuidados paliativos que es una estrategia para acompañar a personas con diagnóstico de enfermedades terminales y su familia, acompañarlos a ambos. Lo más frecuente sí es el cáncer, el diagnóstico más frecuente, sí. Pero también tenemos personas con insuficiencia renal en sus últimas etapas, con enfermedades neurodegenerativas, o sea, hay otras enfermedades que entran en lo que se llama enfermedad terminal. Y entonces yo al formarme en eso, o sea, como que cobró más fuerza esto de ver que no, o sea, no es solo el medicamento lo que va a ayudar a una persona, porque vivir todo lo que genera una enfermedad y cómo uno vive una enfermedad impacta en todos los aspectos del ser, o sea, no solamente en el cuerpo. Cuando uno tiene un síntoma, ese síntoma ya generó un pensamiento, ese síntoma ya está relacionado con alguna creencia que tengo. Y esa creencia ya genera una emoción. Y esa emoción genera un estado de ánimo, y ese estado de ánimo define cómo yo voy a ir transitando esta enfermedad, cómo voy a ir transitando la vida. Y lo otro, que también el poder, desde cuidados paliativos nos enseñan también, el poder salir de la enfermedad, que eso es como una mirada de la medicina alopática, la clásica, la tradicional, en donde nos enfocamos solamente en el diagnóstico, en la enfermedad, en el síntoma. Entonces la persona claro. Es el diagnóstico, la persona es el síntoma. Y es como hacerle perder de vista que es más que eso. O sea que bueno, en este momento está transitando eso, pero es mucho más que la enfermedad. Claro, claro. La semana pasada lo que hablábamos, Alejandra, mente, cuerpo, alma. Sí. En parte, ¿no? Sí. Ahí perdimos el audio. Apagué Sí. el audio para escuchar a la doctora. Es eso lo que estaba diciendo ella, ¿no? Es como mirar... hay una frase que la deben haber escuchado muchos, que es de un autor muy conocido,
que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, empezar a vernos desde ese lugar más central, ¿no? Lo más interno posible, porque pasa esto que a mí me gusta explicárselo así a las personas que vienen a las consultas o a los grupos de los programas que armo. La mente es un cuerpo sutil que lo permea todo y tiene la capacidad de estar en varios lugares a kilómetros de distancia o tan cerca como queramos. Entonces es una función que tenemos a nuestra disposición, que si la sabemos usar, la vamos a poder usar bien y va a ser y nos va a resultar a nuestro favor, pero si no lo usamos bien, eso está permeando con nuestras creencias, nuestras programaciones, todo lo que tenemos, nuestros bagajes ancestrales. Nos está permeando constantemente el cuerpo físico, que es lo más denso que tenemos. Entonces, de esa manera, la sanación, el proceso de sanación, el proceso curativo, la respuesta al tratamiento, también va a depender de cómo estoy en esos niveles más sutiles. Ni hablar cuando, bueno, hablamos esto de lo que es la mente, la energía vital o el prana, todo eso que está permeando y que a veces nos quedamos solamente en la parte densa, que es el cuerpo físico, y no vemos que todo lo demás también forma parte de esa codificación que después tenemos como ADN. O sea que si lo llevo a un lugar como que puede parecer para algunas personas alejado, el mirarme en todos esos planos, desde lo más material a lo más superficial, también puedo hacer reprogramar, regenerar y restaurar cualquier cosa que tenga en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, en el poder de la mente está, me refiero a la mente como un sistema sutil, ¿no? De volver a mi centro, me va a ayudar a que también mi salud sea en todos los ámbitos, ¿no? Porque a veces hablamos de salud, que es como sentirse bien, sentirse energizado, sentir esa capacidad de hacer las cosas. Pero si yo no siento bienestar en mi ámbito espiritual, en mi ámbito mental, eso después a la larga va a tener sus repercusiones en el cuerpo. Y y asimismo, si estoy cursando una enfermedad, una alteración o una condición de salud física, el poder de recuperación que tiene una persona que ha hecho un trabajo interno de autoconocimiento con su mente, con sus emociones, que ha hecho ese trabajo profundo de encontrarse con todos esos ámbitos más sutiles, y que está sostenido desde un lugar en lo espiritual, que ya hemos dicho que no tiene nada que ver con la religión, sino de sentir que estoy satisfecho, que quiero estar enraizado en esta vida, tiene una oportunidad de recuperación más rápida, más completa, más perfecta, cambia mucho. Entonces, Alejandra, por favor, pido, ¿podemos cerrar en la próxima media hora después de las noticias? Por supuesto que sí. Seguimos conectados entonces, gracias. ¿Cuánta gente, Ro, estará descubriendo esto, no? Ojalá. ¿Cuántos estarán enterándose ahora, por ejemplo? Están preguntando por teléfono. Bien, perfecto. Quiere decir que la mitad del trabajo ya está hecho. Claro. Ahora vamos por la otra mitad. Ya volvemos después de las noticias. Se siente el ambiente. Bueno, retomamos la conversación. Está Alejandra del otro lado. Como ahí sumamos vos a Alejandra Naranjo, nuevamente la doctora que nos acompaña también hablando este tema tan interesante que es la Ayurveda y que ha generado tanta curiosidad, ¿no? Por otro lado. Antes de retomar la conversación que teníamos, Coco me hacía un planteo fuera de micrófono hace un momento acerca de personas que recurren también a hierbas, a lo natural, pero lo hacen desde otro lugar. Y en Catamarca se da con mucha frecuencia, efectivamente, como me lo planteaba Coco, ¿no? Pero está bueno escuchar a los profesionales que se expidan también sobre este tema, Coquinho. Claro, yo creo, te decía, o te lo plantea que nadie lo tome mal, pero un curandero de antes, simplemente, ¿qué te recomendaba? Nada raro, yuyos, medicamentos
que no iba a lo convencional, pero sí volvía al yuyo que uno siempre lo ha tenido. Simplemente que me parece que en otros tiempos es ahora. Pero en esta época ocurren casos donde dicen, por ejemplo, visité a todos los médicos, no me dieron y no me respuesta. Encuentran la molestia o el dolor, tengo esto, y me recetaron todo, pero resulta que fui a una persona y me dijo, toma esto, y me cambió. Por eso que te planteaba, charlando afuera, te decía, bueno, me parece que es como en esas épocas, pero traído en otros Y tiempos. en este momento hay muchas personas que recurren a lo que se llama curanderos en Catamarca. Muchísimo. Sabemos, lo hablamos el otro día, ¿te acordás? Claro, Del programa Zona Negra. Sí. O sea, no hay hasta que... lo peligroso, ¿no? ¿Viste? Claro. Yo creo que no hay que desconocerlo, es una realidad. No se puede desconocer, es cierto. Sí. No, porque decir que no existe no, es mirar para otro lado. Ocurre a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿cómo se ve esto cómo lo ves desde allá, Alejandra, desde Alemania, esto que pasa acá con tanta frecuencia? Vos seguramente te habrás enterado en el mismísimo Santa María qué pasaba o qué pasa, ¿no? Sí. Ahora me estoy como trayéndome a alguien a la memoria que para mí ha sido una persona que virtualmente en un momento de mi vida, cuando era muy niña, me marcó, uno en ese momento no se da cuenta, pero marcó un paso, ¿no? Que era don Ocampito, el curandero de Santa María. Y si hay gente de Santa María se lo va a recordar. ¿Qué pasa en estos ámbitos? Curanderos y personas que acompañan en esos ámbitos fuera de la medicina convencional existen desde antes de la medicina convencional. Esa es la verdad. La medicina convencional nace en esos ámbitos. Pasa que ahora tenemos herramientas desde la ciencia que nos permiten ir dándole un encauce que sea seguro, por eso conocer la concentración segura de la planta, conocer las formas de aplicación. Hay plantas que son venenosas si uno las toma, pero aplicadas sobre la piel, por ejemplo, pueden ser muy buenas, como por ejemplo árnica no se puede consumir, pero sí se puede aplicar muy bien sobre la piel. Entonces, bueno, esas cosas desde la ciencia, y eso es lo que cuando decimos la palabra integración, no estamos queriendo sacar a la persona que te escucha, te acompaña, no te corre a los 15 minutos de la entrevista, sino que está ahí con vos, que eso ya es sanador. Yo siempre digo que la escucha atenta de la persona ya es muy sanadora, ya ahí le has acompañado, le has sacado un peso de encima, ¿no? Entonces, eso desde la terapéutica es muy bueno. Y ahora ese término de curandero o ese término de chamán o como uno le quiera llamar, está cambiando por el terapeuta holístico, el que acompaña. Pero la medicina no, para mí, ¿no? Como yo lo veo, no debería ser algo que es esto o esto, sino que integremos y formemos equipo. Entonces, en el equipo, que esto ya está surgiendo poco a poco, por los tiempos, como decía él, están cambiando. Estamos trayendo ese origen, ese orden más natural a los espacios de salud y estamos formando a estas personas con un saber más científico. Entonces, hay un hospital incluso en el sur de Argentina, un hospital público que está haciendo formación de curanderos, que son las primeras personas a las que suelen concurrir las poblaciones que están muy alojadas de las urbes, ¿sí? Entonces, claro, el sistema primario de salud a veces se da en ese ámbito. Y si esa persona adquirió un conocimiento más científico, más ordenado, más sistematizado, puede incluso hasta evitar una emergencia, un desastre en las personas, ¿no? Pero bueno, hay que invitar más a integrar, a formar equipo, a formar una red de trabajo que permita a las personas llegar yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería si no existiera ningún curandero en un pueblo totalmente aislado de la urbe? Por ahí se dan situaciones muy complejas, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado, es importante saber que cualquier terapeuta, curandero, chamán, lo que sea, debe estar formado, debe conocer el cuerpo humano,
una cosa de anatomía es importante, y saber cuáles son los límites para actuar. Eso es lo que no sabemos, y eso es lo peligroso, que a veces no conocen el límite desde el cual pueden actuar, y hacen esto de atravesar los límites, por ejemplo, en situaciones como apendicitis, en situaciones como una vesiculitis aguda. Claro. Bueno, todas esas cuestiones son las que si el sistema de salud presta un poco más de atención y más de formación y más de integración, hasta lo podemos poner a nuestro favor y no pensar que es algo que nos va a desfavorecer al sistema de salud, ¿no? Se entiende. Entonces, perfectamente, sí. Rafael y Silvina, ¿cómo lo viven ustedes desde aquí, desde Catamarca, a esta temática, ¿no? Hay curanderos que trabajan muy bien, y hay personas que son muy responsables y tienen ese saber ancestral que han sido transmitidos a través de sus familias. Sí. Eso existió, y yo creo que va a existir también porque está asociado a la cultura misma, ¿no? Y debe dar resultados porque son muchas las personas que concurren también, ¿no? A ellos. Sí. Con respecto a esto, quería agregar algunas reflexiones. O sea, también existen profesionales, médicos o de otras terapias de salud que pasan por la universidad y también a veces realizan praxis de una mala forma. O sea, mala praxis. Claro, sí. Eso. O sea, claro. Yo creo que es cada persona se forma tiene su saber para dar una terapia. Y también, o sea, y la cuestión es que uno sabe el límite de cada uno. Y entonces, hasta dónde puede hacer bien, hasta dónde ya no sabe. Y entonces está bueno referir a otra persona. Y eso no es solo que va a quedar encasillado para aquel que se llama curandero o se llama chamán, sino también en todas las profesiones. O sea, nosotros mismos como médicos nos podemos equivocar. Sí. Podemos a veces desde un lugar de error querer hacer más de lo que en realidad podemos hacer, terminamos haciendo daño. Puede ocurrir, de hecho pasó, claro. Entonces, sí. Yo creo que es mirarlo desde ese lugar. Y lo otro, que es que la mirada y la propuesta es que cada persona es distinta. Entonces, va a vivir la enfermedad, ese proceso, de una forma distinta. Entonces, y según sus creencias, sus valores, lo que siente su cuerpo, cómo lo siente, la intención es que esa persona vaya definiendo la estrategia terapéutica. Al definir la estrategia terapéutica es, bueno, sí, a mí voy al médico, no sé, me duele el estómago, digamos, sí. ¿No? No sé, estoy con reflujo, gastritis, bueno, voy al médico, al gastroenterólogo, que me vea, me pedirá los estudios, me indicará algo. Bueno, pero también creo que estaría bueno que vea el tema de la alimentación. Y escuché de Ayurveda, entonces voy al terapeuta de Ayurveda, al doctor, para ver, porque yo creo que esto me va a hacer bien también. Y entonces, y hay otros que no, o sea, nunca se les cruzaría ir a hacer una terapia de Ayurveda o hacer yoga para algún síntoma que tengan. Sí. En cambio otros sí, y no es o el médico o yoga o Ayurveda o... Puede ser todo. Claro, y que también esta es otra cosa. En la facultad nosotros como médicos nos enseñan, es como, esta enfermedad... de esta forma se llega al diagnóstico y el tratamiento es este. Y yo lo vivía, digamos, antes, en cada consulta es como, ¿cómo hago encajar al paciente con sus síntomas y su enfermedad acá dentro de esto que yo aprendí? Que es un moldecito. Claro, ¿cómo lo encajo ahí? Sí. Y entonces ahora como que fui entendiendo que no. O sea, yo, desde mi saber, tengo estas herramientas. Entonces, y yo creo, bueno, este es el diagnóstico, desde mi saber es esto. Pero si la persona
Está sabe abierto. de algo más, que cree que le va a hacer bien, o sea, está bien. Y eso es devolverle el poder a la persona, porque si no queda lo que este pensamiento que viene desde hace mucho, es lo que el médico dice y eso es y punto. Exacto. Y, sí, y no, sí. porque- Consulte a su médico, todo oficial tiene que ser Y hay claro. un montón Claro, de otras cosas y que otras- pueden sumarse. claro, y De otra hecho, cosa, sí. todo lo que existe en medicina, que está validado científicamente y que está comprobado, en algún momento no lo estuvo. Ya. O sea, pasó por un... Todos los antibióticos, Claro. las vacunas, que bueno, fue todo un lío ahora en el tema de la pandemia. Muchas vacunas se indicaron y se pusieron sin tener los estudios aprobados. Tal cual. Bueno, y entonces en todo lo que hoy podemos decir, sí, esto está aprobado y todo esto es seguro. Ah, y otra cosa, los medicamentos, todo lo que sale de la industria farmacéutica, tiene sus efectos adversos y sus efectos colaterales. Así como lo que decía la doctora, una hierba mal dada o en concentración distinta también va a tener su efecto adverso. O sea, también va a tener su contraindicación. Claro, Te sumo claro, algo. claro, O sea, sí. Dentro de la aromaterapia, por ejemplo, trabajamos con un montón de diferentes plantas procesadas para extraer aceites que a su vez algo tan simple como una planta que se le extrajo el aceite está contraindicada para alguien. Claro. Hay determinadas plantas que, por ejemplo, utilizamos o algunas esencias que la gente que tiene presión alta no se la podemos prescribir o no se la podemos dar. Claro. Y estamos hablando de aceites esenciales, algo que parece a todas vistas inocuo y me hacía mucha risa porque yo aplico mucho el tema de la árnica, por eso me sentía muy identificada con el ejemplo que ponía Alejandra. En el hospital me decías, Rafael, que se está trabajando también con distintas alternativas, no tan solo esto. Y en Cada el- médico. En el hospital, digamos, yo trabajo en el Hospital San Juan Bautista y ahí, en la medida de lo que, con mucho respeto y siempre priorizando el beneficio del paciente y de acuerdo a los reglamentos de la institución, hago sugerencias o que aplico este conocimiento de Ayurveda, ¿no? Integrando, que es lo que estamos hablando ahora, Sí. no descartando ni separando. Así que, y como decía Silvana, hay gente que le parece bien y hay gente que no. Ajá. O sea, puntualmente dice, no, yo prefiero, vengo por tal cosa y punto. Entonces, creo que el respeto también abre puertas. Sí. Y está bien. O sea, está bien el que lo quiere hacer y está bien el que no. Porque es su cuerpo, Claro. es respetar su dignidad como persona. Su creencia también, claro. Claro, sí. es respetar a esa persona. Bueno, que es algo que trabajamos mucho en cuidados paliativos. Respetar a cada persona con sus creencias, con todo lo que es, hasta el último momento, hasta el último minuto de vida. Y bueno, tal vez por eso es que desde cuidados paliativos es como que entendemos más el tema de las terapias integrales, pero igual, o sea, muchos profesionales de la salud acá en Catamarca ya se han abierto, se están abriendo, y bueno, ahí hay otros que no, y está bien, también. O sea, Nosotros porque somos, y esto para que la gente sepa, porque por ahí es un detalle, pero no, Catamarca es una de las pocas provincias que está adherida a la ley de cuidados paliativos. Ok, que tenemos una más ley. que eso, o sea, Catamarca es una de las primeras provincias que aprobó la ley de cuidados paliativos en el 2016. Ahí hemos trabajado, se aprobó, y la ley nacional de cuidados paliativos se aprobó ahora en el 2022. Fuimos La nacional. pioneros. Fuimos los primeros en tener una ley provincial. O sea, ni siquiera es que tenemos que adherir a la ley nacional, No. porque la nuestra es más completa también. Alejandra está en Alemania, la doctora Alejandra Naranjo, médica cardióloga y también en Ayurveda. Aún ahora, Alejandra, me están preguntando qué es la Ayurveda, gente que se va sumando, ¿no? en el día a día, por supuesto, porque no tienen la obligación de escuchar todos los programas, naturalmente, ¿no? Y Marcelo escribe, dice, abrazo grande a todos en el piso, a los profesionales, interesante tema.
Quiero saber cómo se explica que una señora curandera cure el empacho, la paletilla, la pata de cabra, etcétera, cuando antes se recurrió a la medicina tradicional sin ninguna mejoría. Hablo de mi esfera personal, comenta Marcelo de Capital, por ejemplo. ¿Qué respuesta habría para Marcelo, Alejandra? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque somos un todo, ¿no? Y el médico también es un todo. También viene con su cuerpo, mente y alma al espacio terapéutico, al espacio de salud, a la consulta, a encontrarse con un otro que también tiene su mente, cuerpo y alma. Entonces, cuando nos vemos desde esas diferentes esferas sutiles y corporales, estábamos hablando recién de que el primer territorio que habitamos es nuestro cuerpo. O sea, ser dueños y sentirnos dueños de nuestro cuerpo, eso es fundamental para que la terapéutica, cualquiera que vayamos a aplicar, tenga efecto y sea beneficiosa. Si yo no tengo fe en lo que me está indicando mi médico, mi terapeuta, la señora que me indicó un tecito, el curandero, lo que sea, el efecto no va a ser en sí mismo lo que estoy buscando, ¿no? Que lo que estamos buscando no es que se vaya el síntoma, queremos que se vaya todo el origen, la raíz de ese proceso, ¿no? Que se vaya en el sentido de que acá cuando estábamos hablando que hay quienes quieren la solución rápida, instantánea al síntoma y quienes quieren buscar esa sanación de raíz, ¿no? A veces algo que mi cuerpo, que es mi territorio, me está hablando, me está diciendo, es para parar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la terapéutica holística no funciona en algunos ámbitos porque la persona no está involucrada en el proceso. Y eso es fundamental. Lo que nosotros estamos proponiendo acá de estas medicinas complementarias, sea ayurveda o sea que te curen del empacho, que yo lo sé hacer porque a mí me lo pasaron mis ancestros, y que lo hago porque soy un todo. Yo no me separo de esa fuente ancestral de curación que tiene más un aspecto energético. Si necesito y requiero acudir porque la planta, la indicación que le di, la sugerencia, no pude entrar por esas herramientas, tengo esas otras que son más energéticas y que a veces funcionan mucho más porque la persona se siente acompañada, se siente sostenida. Y por otro lado también está esto que a veces puede parecer controversial. Yo he trabajado mucho con pacientes terminales en el hospital y también los médicos que ya se le quemaban los libros porque acompañamos hasta donde podemos con la medicación alopática, hay un límite. Me decían, Alejandra, esta persona está en un proceso pre-mortem y la familia quiere que los acompañe. Bueno, iba y me sentaba al lado y empezábamos un proceso de sanación antes de la muerte. Hacer ese puente de camino hacia la muerte también es sanador. Y ustedes no saben qué impresionante que es la sanación que se recibe en ese momento. Y estoy hablando que estamos dejando el cuerpo, ¿no? Entonces, y estamos dejando el territorio del cuerpo, morirse conscientemente sin que me estén sedando, es impresionante, porque es el momento, que es un momento muy parecido, es un portal, es un momento muy parecido al nacer. Estoy dejando, nosotros cuando nacemos, inhalamos. Lo primero que hacemos es inhalar, abrimos nuestra boca para hacer entrar el aire, y lo último que hacemos es exhalar. Entonces, la vida es un continuum. Y en ese continuum, también ocurre la sanación antes de dejar mi territorio cuerpo en paz, es sanador, ¿no? Entonces eso puede ser muy controversial en un mundo donde estamos viendo la muerte con temor, donde vemos la muerte como algo que está fuera, es un tabú, ¿no? En muchos aspectos sigue siendo tabú. Entonces, lo que decía este señor es que
quizás en ese espacio fuera del sistema de salud convencional estoy logrando más sanación que yendo al gastroenterólogo que me entrega la pastilla, simplemente porque me estoy encontrando en un espacio que me resuena mejor, porque le pongo más fe, me involucro más en ese camino. Ahí está, ¿no? puesta la energía. No, pero qué interesante lo que estamos escuchando, que yo para mí era inimaginable hasta 2 semanas, ¿no? Antes del primer contacto con Alejandra. Mira lo que llevo a tu pregunta, Coco, también. No, perdón. No, pero está bueno porque rescato lo que dijo la doctora y que lo sabemos que la medicina al principio nació ahí, o sea, Claro. eran curanderos, chamanes, en algunas culturas también eran los brujos, o sea, Sí. y esa es la medicina que existía. Y lo que pasa es que esta otra medicina, la alopática, la que tiene el fundamento científico, la que tiene las formas de demostrar, la que tiene toda la farmacéutica muy fuerte para resolver los síntomas y dar los tratamientos, esta es la que se fue desarrollando y en algún momento, para poder ser más fuerte, también comenzó como a desplazar a lo otro y a dar el mensaje de que lo otro no sirve. Sí. Y eso No, es cierto. Claro, eso y tiene poca verdad. Exacto, y es lo que dijimos en el programa pasado, Sí. estamos ahora volviendo al Exacto, origen, el ¿no? círculo perfecto Sí. que decíamos, Sí. ¿no? En donde se da la mano el origen con el destino, en que, fíjate, y cierra volviendo a lo natural, Claro. entendiendo que no es uno sin el otro. Es hermoso lo que está pasando porque creo que esta conversación es parte del trabajo a romper prejuicios, miedos Claro. y una serie de cosas. Escuchaba de Coco, dijo un término que me recordó y creo que vos lo mencionaste también. Fíjense que la palabra yuyo es una palabra quechua, que en realidad significa tomar una pizca, juntar los 5 dedos y tomar. Eso significa yuyo. ¿Y cómo será que ha sido tergiversada y traspolada y utilizada a lo que hoy uno conoce? Sí. Quizás hasta en algunos puntos y con cierta forma De despectiva. manera Sí. despectiva, Y quizás no. efectivamente. Porque ya se hace tanta costumbre que yo lo estoy explicando y quizás dentro de unos minutos también voy a decir automáticamente Yuyo. yuyo. Qué Pero bárbaro. fíjense que Es fantástico. lo de la planta o sea que hay que hacer un trabajo. Ustedes están haciendo un trabajo excepcional. así. No, pero Claro. sobre todo la Ujú. universidad. Yo quiero que me cuentes esto de la diplomatura que está haciendo la Universidad Nacional de Catamarca. Sí, hace 5 años, a partir de la Universidad de Catamarca, de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Secretaría de Posgrados, surgió una idea de hacer una diplomatura en gestión de las emociones, donde tiene diferentes módulos. Y ahí nos propusieron a nosotros participar en el Ayurveda y las emociones. Así que fue una experiencia muy linda, tanto es así que ya vamos por el 5.º año, hay 5 cohortes de eso, esta última cohorte hay más de 100 personas aproximadamente, y entonces hay otros profesionales que también explican las diferentes miradas y el estudio de las emociones, así que bueno, eso también es algo muy lindo de lo que se está produciendo y el trabajo de lo que acabo de mencionar, porque es romper prejuicios, invitar al resto de que hay cosas muy interesantes que se pueden aplicar, que hay que ser respetuosos siempre con Claro. el nivel de conciencia de la persona, Claro. algo que Alejandra y Silvana lo van explicando con muy detalle, pero quizás, ¿cómo será que yo puedo estar hablando de Ayurveda y quizás hace más de 20 años atrás ni sabía que existía la Ayurveda? Y fíjense el nivel de conciencia que yo puedo tener hoy. Claro. Así que esta Es- construcción que estamos haciendo me parece hermoso, porque digo, es parte de lo que mi corazón también resuena, ¿no? Alejandra, no sé hasta cuándo seguiremos molestándote allá en Alemania. Se siguen abriendo puertas, Sí. Ale. Hoy abriste como 5 más. Qué locura. Es hermoso porque esto es un continuo de seguir aprendiendo. Nosotros no podemos parar. Se dice que en el Ayurveda no alcanza toda una vida para aprender todo, ¿no? Y eso uno lo repite mucho porque es cierto, va incorporando cada vez más cosas, pero desde la ancestralidad hay mucho. Y volviendo a un tema que había dicho la doctora hace rato, la farmacéutica pasa por un montón de niveles de estandarización,
de buscar de efectividad, bueno, porque lo que estamos haciendo ahí es básicamente en muchos casos es robar una molécula a la planta y después sintetizarla, ponerla en muchas concentraciones y es ahí donde vienen muchos efectos adversos, ¿no? Al margen de eso, lo que quería aportar era que las plantas tienen su probada efectividad porque ya están circulando entre nosotros hace miles de años. Entonces ya ahí hay una trayectoria y gracias a Dios el Ayurveda ha bajado esa información al Charaka Samhita, a unos libros, a unos manuales donde está todo eso descrito, incluso las dosis, las combinaciones y todo eso, ¿no? Entonces es bien interesante que ahora con la ciencia moderna lo que hacemos es decir, sí, esto puede servir para esto, para esto, para esto, y es simplemente aportarle a la medicina ancestral más veracidad, ¿no? Entonces apórtalo desde el mundo científico. Y es ahí donde yo digo siempre que la ciencia sin conciencia no llega a nada. La ciencia con conciencia, cuando cada vez que nosotros vayamos poniendo más conciencia en lo que decía la doctora, en empoderar a la persona para que encuentre su propio camino de bienestar, y nosotros aprendamos a ser acompañantes, ¿no? Autoridades para decir, o haces esto o no me ves más, o haces esto o no te puedo ayudar, sino simplemente buscar esos caminos, que todos los caminos son diferentes, porque somos todos diferentes. Entonces, esto yo les quiero agradecer porque sinceramente poder compartirlo y que se abran más caminos. Hoy una amiga me decía, y sobre todo en esas áreas como la universitaria, yo me acuerdo que yo estaba ávida de esto y no había nada cerca en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, que podamos acceder a estas cosas más rápidamente, más cercanamente, desde nuestra formación académica es muy importante. Hoy una amiga me contaba que estaba abriendo una cátedra de medicina narrativa. Qué necesario esos espacios, donde también podamos poner en diálogo el cuerpo físico con las emociones. Esos espacios son necesarios porque somos un todo, estamos completos, no somos solo cuerpo. El cuerpo es el territorio que habitamos. Alejandra, volveremos a ponernos en contacto próximamente. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Un abrazo grande como siempre. Gracias. Gracias, hasta luego. Qué lindo, ¿no? Poder conversar con alguien además tan apasionada, Ro. Claro, pero te sigue abriendo puertas. Fíjate que ahora ya la Ayurveda es como que lo entendimos por ahí, pero ella habló también de las energías. Y cómo se aplican las energías también en la medicina. Sí. Es que son varios flancos que están abiertos ya para seguir abiertos, profundizando. Sí. Muchísimos. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitar. ¿Quedó algo por decir que no les hayamos preguntado? Quedó todo por decir. ¿Cuándo pueden volver? Bueno, cuando ustedes permitan y podamos nosotros también estar acá. Bueno. Sí. Sí, hay dentro de la red y del equipo que coordina Silvana, que son muchísimas disciplinas. Exactamente. Pensaba también en la gente de MOA, que también hablábamos de medicina, pero la medicina oriental, la japonesa, y tantas de abrir más caminos de que ya tenemos. Vamos por lo que tenemos. Vamos hasta por lo acá. que tenemos. Creo que puede ser interesante, si me permiten, esto, ¿no? Medicinas tradicionales, complementarias e integrativas es un término que surgió hace 2 o 3 años a partir de la Organización Mundial de la Salud. Y se dice tradicional porque en realidad es lo tradicional del lugar. Es decir, Ayurveda es la primera medicina tradicional en India. Es lo que más se trabaja. Y existen otras medicinas más, inclusive la que nosotros conocemos acá. Y lo nuestro sería lo tradicional, lo convencional. El hospital, las universidades. Claro. Pero también hay otras medicinas que pasarían a ser complementarias. Por eso la OMS hizo esta definición para integrar y que se avale el trabajo y que se trabaje para avalar
los posicionamientos de las diferentes terapias, como las que ya estaba nombrando Yo me Roxana, voy, y yo me y voy. que hay Sí. muchísimas. Sí. Entonces, hay un crecimiento interesante y una expansión. Sin ir más lejos, en Perú, y volviendo a los chamanes o curanderos, Sí. tienen un reconocimiento de un respeto por el oficial, por su gobierno, muy importante. Y en la última reunión que se hizo, creo que hace 2 años, en India, sobre todas las medicinas tradicionales complementarias del mundo, y la OMS invita de todos los países, el representante que fue de Perú era un chamán. Mira, ahí está. ¿Les queda bien el próximo jueves? Bueno, ¿O nos Sí. ponemos de acuerdo ahí, después? No ahí sé. coordinamos luego. Volvemos a coordinar. Muchas gracias. Sí. doctor. Gracias. En gracias. una, ¿y el espacio de usted, doctor? Bueno, ¿A dónde Ajá. te consultan? Sí, porque me pregunta a todos, o sea, ¿dónde podemos consultar por Ayurveda? bueno, Claro. quizás hay una página que es www.ayayurveda.com.ar, y ahí hay mucha información y contacto, y están, para resumir, digamos, todas las actividades que realizamos, que son muchas y quizás nos va a llevar más tiempo. Perfecto. Perfecto. Bueno,